Pues empiezo otra vez, como decía, soy José María Francés, formo parte del soporte técnico de Fronis España y en el webinar de hoy vamos a ver la nueva generación de inversores Gen 24 Plus, ¿vale? Inversor primo e inversor SIMO. Como decía, muchas gracias a todos por asistir en estos difíciles momentos, pero bueno, es una forma de seguir formándonos, valga la redundancia, de seguir informándonos sobre, bueno, pues los nuevos productos, nuevas formaciones que vayamos teniendo, nuevos webinars que vayamos teniendo al cabo de esta temporada que, bueno, que de momento no sabemos hasta cuánto durará. Entonces, pues es una forma de seguir estando activos y que se nos siga viendo y escuchando, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos y sin más, pues comenzamos. Inversor Fronius Gen 24 Plus, ¿vale? Como veis en la imagen, como alguno ya ha dicho, pedazo disipador, ¿vale? El frontal ya veis que ha cambiado un poco toda la imagen del equipo, ¿vale? Es un nuevo concepto, aunque sigue manteniendo un poco algunas líneas de la versión anterior, de los equipos anteriores, de los Snap Inverter, ¿vale? Pero como veis, cambia un poco todo lo que es el montaje del equipo en sí, ¿vale? Luego lo iremos desgranando un poquito más profundamente. Tenemos dos equipos, dos versiones, el inversor Fronius Primo y el inversor Fronius Simo, que actualmente estos ya están en el mercado desde hace tiempo como versiones Snap Inverter, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, para no liarnos mucho con el tema de los nombres, pues van a salir unas nuevas versiones que se llamarán Gen 24 o Gen 24 Plus, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que estas nuevas generaciones van a ser, bueno, son inversores híbridos, ¿vale? En una versión monofásica y trifásica. Como muchos ya conoceréis, pues el inversor primo es el inversor monofásico y el inversor SIMO es el inversor trifásico, ¿vale? Como muchos ya sabréis también, nosotros ya disponemos en Fronius de un inversor trifásico híbrido, ¿vale? Que se conecta a las baterías LG y B y D, ¿vale? También a nuestra antigua Solar Battery. Pero no disponíamos de un inversor monofásico, ¿vale? Con lo cual, pues ahora ya tenemos esta nueva versión que tanto deseábamos y otra versión en trifásico que va a tener diferentes ventajas frente al SIMO híbrido, ¿vale? Entonces vamos a ir viéndola poco a poco. Como decía, primo monofásico, simo trifásico. ¿Qué más tenemos? Pues dos entradas MPPT, ¿vale? Al igual que los inversores Snap Inverter actuales. El primo y el simo, dos entradas MPPT, dos canales, ¿vale? Dos puntos de seguidores de máxima potencia, ¿vale? Con lo cual, a diferencia del simo híbrido actual, que solamente tiene una entrada MPPT, en el simo trifásico, en el Gen 24, tenemos ya dos entradas MPPT. Además de una entrada para la batería, ¿vale? Con lo cual, no es que tengamos dos entradas y una para la batería, sino que tenemos dos entradas físicas reales para diferentes orientaciones, por ejemplo, y una entrada adicional para la batería, ¿vale? Con lo cual no tenemos que deshabilitar ninguna de las dos entradas de los MPPTs, sino que tengo una entrada adicional directamente para la batería. ¿Vale? Voy a ver primero un poquito porque veo que hay alguna mano alzada, hay alguna... Vale, se oye perfectamente, ¿no? Para que me confirméis ya al 100%. ¿Me estáis oyendo? Vale, genial. Pues continuamos, listo. Como decía, una entrada adicional para la batería, lo que no imposibilita la utilización de los otros dos MPPTs, ¿vale? Con lo cual voy a seguir teniendo esos dos MPPTs que pueden trabajar de forma individual, sin la batería, y luego aparte puedo tener conectada mi batería con esas dos entradas. Lo siguiente, pues las potencias, ¿vale? El inversor primo monofásico tenemos desde 3 a 6 kilovatios, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ya aumentamos en la potencia que teníamos, a la que estábamos limitada con el SIMO híbrido, ¿vale? Y en el trifásico ya aumentamos todavía más, desde 6 kilovatios hasta 10, ¿vale? Con lo cual, pues desde un rango desde 3 hasta 10 kilovatios tengo inversores híbridos para conectar con baterías, ¿vale? Con lo cual, pues es un gran margen de potencia las que disponemos. ¿Qué más tenemos? Pues el diseño Superflex, ¿vale? Una de las características principales de nuestros equipos, no solamente estos nuevos equipos Gen 24, sino ya de los existentes Snap Inverter, ¿vale? Es una característica general, como decía, de los equipos, pero particular sobre todo en los Gen 24
porque, como decía, al tener dos entradas MPPTs y otra entrada adicional para la batería, no dejamos de perder una de nuestros MPPTs, además del amplio rango MPP del que disponen, ¿vale? Que como veis aquí en pantalla, pues es desde 65 voltios en el primo y 80 en el Simo, ¿vale? Hay que decir que el rango MPPT en el caso del primo es de 65, pero la tensión de arranque es un poquito superior, ¿vale? Es 80 voltios, con lo cual necesito esos 80 voltios para que el equipo arranque y a partir de ahí, cuando ya tenga la tensión en circuito cerrada, pues podrá bajar un poquito, ¿vale? Pero simplemente con esos 80 voltios que ya estaría hablando de unos 3, 4 módulos, dependiendo del módulo, pues el equipo ya estará en funcionamiento. ¿Vale? Esto lo que provoca es que facilita las configuraciones y así alarga, teniendo diferentes orientaciones, por ejemplo, este-oeste o diferente configuración de módulos, ¿vale? Por si tengo alguna zona en el tejado donde pueda introducir alguna serie de módulos más, pues voy a estar siempre aprovechando todo el espacio de mi tejado, ¿vale? Del tejado de mi vivienda o de mi instalación. Con lo cual, ahí es donde podemos ver todo el diseño Superflex del que dispone esta tecnología, ¿vale? Lo que podemos conseguir con esto es, como decía, a partir de las dos entradas, alargar la campana de producción de nuestro inversor, ¿vale? Gracias a que también tenemos la posibilidad de sobredimensionar nuestros equipos hasta un 150% de su potencia nominal para que, en conjunto con los dos MPPTs, en conjunto con los grandes rangos que tenemos de conexión de continua, pues puedo facilitar las diferentes configuraciones de mi instalación, ¿vale? Para, de esta manera, pues bueno, ya dependiendo de las circunstancias, alargar siempre esa campana de Gauss, ¿vale? Para que tenga siempre cubiertos mis consumos, ¿vale? Entonces, aparte de lo que quería comentar, es que la tensión máxima, es como veis también en pantalla, en el caso del primo, se va a 600 voltios, ¿vale? Anteriormente en el Snap Inverter teníamos hasta 1000 voltios, como si los tiene el Simo, el Gen24 Simo, pero en el primo, al ser un inversor monofásico, donde se entiende que va a ser para instalaciones residenciales de viviendas, donde no voy a tener una gran capacidad de instalación de paneles en serie, pues bueno, se limita un poco la tensión a esos 600 voltios, pero bueno, es que es quizás más consecuente que las versiones anteriores, ¿vale? Y seguimos con una nueva, bueno, con una nueva slide, pero un sistema, una solución de Fronius, es una de las patentes activas de Fronius, que es el Dynamic Peak Manager, ¿vale? Esta función, lo veis aquí en pantalla, lo que consigue es ampliar el rendimiento de nuestro equipo, amplifica, maximiza nuestro rendimiento, porque como decía, es una de las patentes activas de Fronius, que consiste en ni más ni menos que en un algoritmo, perdón, que consigue realizar el rastreo del punto de máxima potencia de forma dinámica, ¿vale? Como podéis haber visto, teníamos dos puntos en el que el amarillo es el funcionamiento sin el punto de máxima potencia, sin el Dynamic Pin Manager, y el punto rojo, vamos a repetir la imagen porque la verdad es que es bastante gráfica, ¿vale? Fijaros en el punto cómo va modificando su posición, cuando empieza la sombra de la chimenea en la parte de la izquierda de la imagen, el punto naranja es el que obtendríamos sin el Dynamic Peak Manager y el rojo es el que obtenemos con el Dynamic Peak Manager, ¿vale? Vemos que la diferencia entre la curva VI, ¿vale? De corriente y tensión es superior, con lo cual por eso obtenemos un máximo rendimiento, un rendimiento superior, porque tenemos un punto en el que sacamos la mayor potencia de nuestro equipo y este Dynamic Peak Manager hace la búsqueda de forma continuada, de forma dinámica, como decía, cada poco tiempo, para no dejarse engañar, por así decir, ¿vale? Porque al final no sigue la tensión más desfavorable en esas situaciones en las que tenemos una irradiación difusa o paneles sombreados, como veníamos en la imagen, pues, por ejemplo, por una chimenea, por un balcón, ¿vale? Entonces, de esta manera, lo que consigue la búsqueda es obtener el punto óptimo de esa máxima potencia, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que es como si tuviéramos conectados optimizadores integrados en el equipo, ¿vale? Sin necesidad de tener que tenerlos en la propia instalación, ¿vale? De tener que tener más elementos electrónicos en los paneles, ¿vale? Porque en el propio inversor ya tenemos esa especie de optimizador interno integrado
que al final lo que conseguimos, como decía, es aumentar el rendimiento y alargar la curva de producción también, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues una de las, de los motivos principales de Fronius en los que piensa y defiende y sigue defendiendo es la ventilación activa, ¿vale? Como decíais alguno al principio, pedazo de disipador, ¿vale? Como veis en la imagen, ¿vale? Porque pensamos que la ventilación activa es vital, ¿vale? Es vital porque al final alarga la vida del equipo, ¿vale? Cualquier aparato electrónico que funcione con altas temperaturas necesita que esas temperaturas estén en unas condiciones óptimas, ¿vale? Y más cuando en un inversor estamos generando energía, cuando estamos generando potencia, corriente, ¿vale? Entonces, ¿con qué conseguimos con esto? Que la ventilación activa, como vemos, que se encarga el ventilador frontal, ¿vale? Que lo que hace es disipar en todas direcciones pues esa temperatura a través del disipador de aluminio. Pues lo que conseguimos es que con este ventilador, que funcionará a diferentes revoluciones en función de las ondas que tiene conectadas, ¿vale? Para trabajar a cuanto mayor potencia y mayores temperaturas esté el dispositivo, pues a mayores revoluciones, ¿vale? Pero como veis, se encuentra en el centro del equipo, ¿vale? Y ahí es donde queremos mostrar que por eso pensamos que es vital, porque es como si fuera el corazón del equipo, ¿vale? Al final, lo que conseguimos con esto, ¿vale? Como decía, la temperatura pues es clave, ¿vale? Aquí, pues teniendo el ventilador en el centro, podemos aprovechar el espacio de nuestra instalación, ¿vale? Porque tendremos mayor opción de instalar nuestros equipos a menor distancia, ¿vale? No tiene contacto, además, con las partes internas, ¿vale? Igualmente tenemos un ventilador en el interior del equipo para evitar los puntos calientes, ¿vale? Y como decía, el concepto de ventilación lo que trata es de recoger el aire, el aire ambiental, ¿vale? Por la parte frontal del equipo y disiparlo en todas direcciones, ¿vale? ¿Para qué? Junto con el disipador de aluminio lo que conseguimos es que se produzca esta temperatura siempre de forma óptima, ¿vale? Porque sabemos que un aumento de tan solo 10 grados de la temperatura en lo que es en la electrónica del equipo, ¿vale? Puede reducir la vida útil hasta el 50%, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de que frente a un inversor o a una marca de un fabricante que no disponga de ventiladores, que no piensen que esta es una parte primordial, pues en condiciones o en instalaciones donde la temperatura puede ser clave, en todas, básicamente, pues vamos a tener una vida útil de nuestro equipo mucho mayor, ¿vale? Con lo cual, por eso, por lo que decía, pensamos y valoramos sobre todo el tema de la ventilación activa, ¿vale? Y continuamos con una de las, ahora sí, novedades de esta nueva generación, ¿vale? Es el PV Point, ¿vale? Yo imagino que muchos de vosotros, si estuvisteis en la Feria de Genera, ya nos oísteis hablar y, bueno, y comentar un poco toda esta nueva función de la que dispone el equipo, ¿vale? Que al fin y al cabo es una función de emergencia básica, por así decir. Como decían, el inversor Simo Hybrid actual de Snap Inverter ya tiene una función de emergencia, ¿vale? Que consiste mediante contactores, separar lo que es la instalación eléctrica para la función de emergencia. Y aquí lo que conseguimos con el PV Point, que es, yo creo que es una novedad que pocos fabricantes creo que tienen y que es súper útil. Se trata de una función, es una función de emergencia básica porque lo que puedo hacer es conectar una carga, ¿vale? Como si fuera un enchufe, por ejemplo, durante un corte de la red eléctrica, ¿vale? Hay que tener en cuenta siempre que la función de emergencia, como su nombre indica, es para situaciones de emergencia, los que tengan un corte de la red pública, ¿vale? No es, hay que saber, como imagino que ya sabréis, que los inversores son de conexión a red, pero gracias a esta función de emergencia a la que comentaba antes, podemos trabajar durante un tiempo determinado, si tengo irradiación solar o si tengo una batería conectada con energía acumulada, ¿vale? Porque puede trabajar este PV Point y la función de emergencia pueden trabajar sin la batería, ¿vale? Por eso ahí seguimos dando valor al diseño Superflex. Entonces, poder trabajar con mi inversor a una carga monofásica, ¿vale? Directamente desde el inversor, ¿vale? Sin necesidad de contactores externos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendré una salida
individual en mi inversor, en el primo y en el simo, directamente para conectar a una carga, ¿vale? Tendré una salida monofásica de línea y neutro a la que yo podré conectar pues a una carga, a un enchufe, a una regleta, ¿vale? A la carga que quiera para poder conectar hasta 3 kilovatios, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que dependerá de la irradiación que yo tenga disponible, ¿vale? Y de la carga de la batería si tengo conectada. ¿Vale? Entonces, como decía, esta nueva función, esta novedad que disponen los inversores Gen24, pues tiene una fácil instalación porque no necesitan un circuito adicional. Simplemente tendré una salida, ¿vale? Que luego veremos y os enseñaré un poquito más profundamente dónde se encuentra, en la que conectaré una salida monofásica, fase y neutro, a una carga, ¿vale? Pues a un enchufe que tenga ya propiamente adecuado para esa función de emergencia, para esa situación, ¿vale? Que podré conectar, pues bueno, como vemos en la imagen, pues un móvil que pueda estar usando para trabajar, por ejemplo, o un ordenador que tenga la batería baja o cualquier tipo de consumo que crea que es crítico y que necesito seguir utilizando, ¿vale? Entonces, aquí vemos el PV Point cómo trabaja, ¿vale? Tenemos lo que es la fotovoltaica, el inversor, la batería en el caso de que tuviera y mis consumos, ¿vale? Y el PV Point que, como vemos en la imagen, pues es ni más ni menos como si fuera un enchufe, ¿vale? Entonces, cuando yo desaparece la conexión de la red de alterna, trabajo de manera individual, ya estoy separado desde la red porque tendré separada la conexión, mi salida de tensión, de conexión de alterna, la tendré separada de la conexión principal, que es la que tengo conectada a la red eléctrica, ¿vale? Entonces ahí ya estoy trabajando mediante un bypass, por así decir, de manera aislada de la red, en este caso, ¿vale? Y podré, como decía, desde los paneles fotovoltaicos o desde mi batería, consumir hasta 3 kilovatios en monofásico gracias a esta nueva función, ¿vale? Súper importante. Además, como decía, no es necesario montaje adicional de contactores ni circuitos específicos, con lo cual es mucho más sencillo. Simplemente lo que tendré que hacer es en la puesta en marcha de mi equipo seleccionar que tengo este PV Point activado, ¿vale? Te podré seleccionar entre el PV Point y la función de emergencia total, por así decir, que ahora veremos, y simplemente seleccionando eso y teniendo una línea conectada separada de la conexión principal, es donde tendré la conexión del equipo, ¿vale? Puedo utilizar hasta esos 3 kilovatios en el caso en el que desaparezca la red pública, ¿vale? Para ciertos momentos de emergencia. Y como decía, pues la otra función de emergencia total en este caso, de la que ya conocemos, que actualmente ya lleva disponible desde hace tiempo en el inversor Simo Hybrid, ¿vale? Pues es una función de emergencia, un full backup, ¿vale? Por así decir, porque aquí puedo alimentar hasta tanto monofásico como trifásico, ¿vale? Como sabemos, el inversor Simo es trifásico, entonces puedo tener cargas trifásicas en las que podré también abastecer, como decía anteriormente con el PV Point, solo podemos abastecer hasta 3 kilovatios en monofásico y con la función de emergencia total, con el full backup, puedo abastecer, como decía, aquí lo vemos, monofásico y trifásico, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta función de emergencia no es un SAI, ¿vale? Tiene un tiempo de interconexión, por así decir, porque aquí lo que necesitamos es, primero, el Smart Meter. Para ello tendré que tener un Smart Meter, evidentemente, para tener la lectura de los consumos. Se producirá esa desconexión y a través del Smart Meter y el cableado que tenga realizado en mi equipo, en el Data Manager, en este caso Pilot, que luego veremos que se cambia el nombre, no es instantáneo, ¿vale? Con lo cual, el tiempo de arranque del equipo hasta que se produce toda este cambio de disposición, ¿vale? Pues es en torno a los 60 segundos, ¿vale? Pero, como decía, la gran particularidad que tiene es que puedo alimentar toda la instalación de mi vivienda. Eso sí, tendré que tenerla separada de la instalación general, ¿vale? Como decía, tendré que tener mediante contactores y contactos conectados a mi equipo, separada de mi instalación principal, ¿vale? Como decía, se requiere contactores. Aquí lo vemos. El full backup, aquí si veis al lado del Fronius Smart Meter, tenemos ese interruptor que es como si es un contactor al fin y al cabo, ¿vale? Y ahí lo que haríamos es separar directamente, desconectarnos desde la red, para que en el caso de que yo esté generando en esta función de emergencia energía
mis consumos, esté cubriendo mis consumos, esté abasteciendo la carga de mi batería y la esté cargando y esté completamente cargada y aún así siga teniendo irradiación suficiente de mis paneles fotovoltaicos, pues el inversor, al ser un inversor de conexión a red, necesita de poder evacuarlos. Entonces, si yo no tuviese separado de la red eléctrica mi instalación de función de emergencia, podría estar llegando a inyectar en la red eléctrica, ¿vale? Por lo cual, ahí es donde es obligatorio la instalación en este sistema de contactores, ¿vale? Para separarnos. Es como si tuviera un circuito paralelo específico, ¿vale? Para esta función de emergencia. De esta manera, lo que haré será alimentar solamente esas cargas críticas, que pueden ser todas o pueden ser las que yo considero oportunas para, bueno, como no sabemos cuándo nos va a volver la red eléctrica, pues a lo mejor me interesa no cubrir todos mis consumos, ¿vale? A lo mejor me interesa cubrir consumos más básicos y principales para así alargar ese abastecimiento, ¿vale? Desde la batería, por ejemplo, ¿vale? Entonces sí que es importante lo que decía, cuando se cae la red, actuará ese contactor que se abrirá directamente, se abrirá desde la línea general que va a la red eléctrica para así estar ya separado y no poder inyectar en esa línea pública, ¿vale? En la red pública. Y ahora sí, pues como decía, desde nuestros paneles solares podré incluso cargar mi batería, desde la batería podré abastecer mis consumos, ¿vale? Y como ya conocemos en el sistema actual, ¿vale? Otra razón más de este diseño Superflex que comentaba al principio. Y esta tecnología se llama multiflow, ¿vale? Al final el flujo de diferentes formas en nuestra instalación, como vemos en la imagen, de forma simplificada, pues puede ser desde los paneles solares a cubrir mi consumo, desde la batería a cubrir mi consumo, incluso de la batería puedo llegar a inyectar la red en otros países, por ejemplo, en otro tipo de redes que puede ser necesario, ¿vale? Que controlen en redes inteligentes, que controlen mi instalación para ciertos momentos en los que necesitan, pues no lo sé, si tienen un pico de consumo, tener el control de todas las instalaciones de una cierta zona, de un cierto barrio, para que, en el caso de que sea necesario, pues inyectar a la red para ciertas situaciones, ¿vale? También, como decía, pues podemos cargar cargar la batería desde mis paneles, inyectar a la red también desde los paneles, bueno, a través del inversor, cubrir mis consumos. Si tuvieras un generador externo, como vemos en la imagen, ¿vale? Debajo de los paneles, esa imagen es de un generador externo, ¿vale? De energía, de un inversor de Fronius, un inversor de otra marca, otra fuente de energía que podría ser un generador eólico, por ejemplo, pues igualmente la tecnología Multiflow lo que permite es que utilice y aproveche toda esa energía que fluye en esa instalación para, pues, abastecer mis consumos, cargar mi batería y, como decía, incluso hasta inyectar en la red en el caso de que fuese necesario y ahora con esta nueva normativa, pues con más sentido todavía para poder obtener, inyectar a la red, que es también una decisión inteligente para no limitar la producción del inversor y además con la nueva normativa pues poder gestionar el tema de la compensación de excedentes, ¿vale? Con lo cual, aquí gracias a la tecnología Multiflow, que vemos aquí un poquito más gráfica, quizás más fácil de ver, pues lo que decía, cubrir mis consumos, inyectar a la red, cargar mi batería, abastecer los consumos desde la batería, incluso cargar la batería desde la red eléctrica, ¿vale? En diferentes franjas horarias, ¿vale? Porque a lo mejor me interesa, si tengo discriminación horaria, cargar la batería en ciertos momentos para luego no tener que consumir desde la red, ¿vale? Diferentes opciones, incluso como decía, un generador externo, que puede ser un inversor, que puede ser otra fuente de energía, incluso sin paneles directamente en inversor híbrido, ¿vale? Como vemos aquí en esta última imagen. Y continuamos con las baterías compatibles, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, pues como decía al principio, el SIMO híbrido que sigue no va a desaparecer, ¿vale? Ni el SIMO híbrido ni los snap inverters no se van a dejar de fabricar, van a estar conviviendo en el tiempo durante mucho, mucho tiempo, ¿vale? Porque se complementan, ¿vale? No vienen a sustituir el uno al otro, sino que vienen a complementar, ¿vale? Como decíamos al principio, todos deseábamos tener un inversor perdón, monofásico o híbrido para cargar mis baterías y aquí ya lo tenemos, ¿vale? Como vemos en la imagen, el SIMO híbrido actual sigue siendo compatible con la batería BYD Battery Box HV, ¿vale? Hasta 11,5, también lo será con la HVS hasta 10,2. Y en el caso del inversor Primo Gen 24 y Simo Gen 24 serán directamente compatibles con la batería BYD Premium, ¿vale? La nueva batería de BYD que, como veis en la imagen, en la versión monofásica podemos optar hasta 19,3
kilovatios hora de capacidad, con lo cual vemos casi duplicada la capacidad de energía que puede acumular en la batería, y en el caso del SIMO, del inversor trifásico, nos vamos hasta los 22,1, ¿vale? Con lo cual, aparte de tener un inversor de mayor potencia que pueda ir hasta 10 kilovatios, podré disponer de hasta 22,1 kilovatios hora en la batería BID, ¿vale? Por el momento, solo BID, ¿vale? Sí que en un futuro seguramente pueda ser compatible también con LG y con alguna otra batería del mercado que no conocemos todavía, ¿vale? Pero bueno, actualmente de manera oficial es con la BID y ya os digo, no sé si en un futuro con otra batería LG o otro tercer fabricante, ¿vale? No, todavía no está previsto. Y continuamos con las interfaces, ¿vale? Con las interfaces que tiene el equipo. En este caso, el dispositivo de comunicación, el registrador de datos, que como ya muchos de vosotros conoceréis, es el Data Manager, ¿vale? El Data Manager en los Snap Inverter. A partir de ahora, este Data Manager cambia su nombre para los Gen 24 y se llamará Pilot, ¿vale? Se llama Pilot, luego lo veremos. Con lo cual, es básicamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que es una versión, es la nueva versión del Data Manager que se llama Pilot, y la comunicación va a seguir siendo la misma, ¿vale? Tengo una comunicación estándar integrada para comunicación LAN, comunicación VLAN, ¿vale? La conexión de Internet, para comunicaciones Modbus, RTU, Modbus TCP, ¿vale? Sunspec, ¿vale? Entradas y salidas digitales, con lo cual las particularidades que tiene el Data Manager para activar y desactivar cargas mediante las salidas digitales, ¿vale? Mediante un relé de 12 voltios, las voy a seguir teniendo, ¿vale? Y luego, pues también a través del protocolo SolarAPI de JSON, ¿vale? Con lo cual, sigo manteniendo estas interfaces, estos protocolos de comunicación estándar. ¿Vale? Como vemos aquí en la imagen, pues por ejemplo, para domotizar mi instalación, tenerlo todo controlado a través de un panel domótico y demás. Luego, la puesta en marcha del sistema, ¿vale? Va a ser a través de una aplicación. Como habréis visto, que no os lo he comentado, luego os lo voy a explicar un poquito más adelante, los inversores dejan de tener display, ¿vale? Es otra de las diferencias que se encuentran con los Snap Inverter, ¿vale? Para algunos será bueno, para algunos no tanto, pero ahora, en los momentos que vivimos, prácticamente todo el mundo ya dispone de un smartphone, una tablet, ¿vale? Y con él vamos a todos los lados. Al fin y al cabo, por ejemplo, en SolarWeb, si no estamos en una oficina o en un ordenador de mesa, prácticamente utilizamos siempre el móvil para ver en Internet cualquier cosa, en la tablet, con lo cual el display del inversor al final va a ser nuestro dispositivo smartphone, ¿vale? Y a través de él es donde vamos a hacer la puesta en marcha tanto del inversor o inversores, ¿vale? Porque tendré la posibilidad de hacer la puesta en marcha para uno y guardar esa configuración y lanzarla para el resto de equipos, ¿vale? No tendré que, como actualmente en los Snap Inverter, ir uno por uno seleccionando el idioma, seleccionando la configuración de país, fecha y hora, sino que aquí seleccionaré el equipo máster, si tuviera más equipos, ¿vale? Conectados, y guardaré esa configuración, esa puesta en marcha para el primero, para el máster, y la lanzaré para todos los demás, ¿vale? Con lo cual, ahí es donde vamos con un diseño mejorado, ¿vale? Con lo cual, más intuitivo, la conexión Wi-Fi automática, ¿vale? Porque como ya, por ejemplo, dispone el OnPilot, la comunicación, o sea, la conexión mediante WPS, ¿vale? El enrutamiento automático, ¿vale? Si mi router tiene esa función WPS, a la vez que pulsando estas dos opciones WPS en mis dispositivos, se podrán enrutar de forma automática, ¿vale? Con lo cual, facilita aún más la puesta en marcha de la conexión de red, que a veces se nos atranca un poquito. Y al final, ¿qué conseguimos con esto? Pues que la puesta en marcha sea prácticamente la más fácil del mercado. Como decía, al tener estas disposiciones y poder lanzar esta configuración para todos los dispositivos, ¿vale? Me lo facilita y me lo hace más rápido, más sencillo, ¿vale? Con lo cual, la aplicación que todavía no está lanzada, cuando ya sea oficial, la tenemos y la utilizaremos para la puesta en marcha de todas mis instalaciones con los Gen 24, ¿vale?
esta aplicación también será útil para los Snap Inverter, ¿vale? La podré utilizar, ¿vale? Está todavía, no está definida el formato en el que lo hará, pero podré realizar esta configuración, esta puesta en marcha a través también de esta aplicación de los Snap Inverter, incluso de inversores más antiguos como los IG Plus, me indicará una guía, un pequeño manual sobre cómo hacer el procedimiento, ¿vale? Con lo cual es una aplicación que va a englobar un montón de información y va a facilitar un montón la puesta en marcha de todas mis instalaciones, ¿vale? Y ahora continuamos con el seccionador de continua, ¿vale? Lo quería comentar porque, bueno, imagino que a muchos de vosotros se os habrá presentado esta situación en la que pongo el inversor en marcha, le doy tensión de continua, de alterna, meto fusibles y espero a que arranque el inversor y no arranca y me da el error 306, ¿vale? Que es tensión fotovoltaica baja. Y llamo al soporte técnico y me dice, no, que es que no funciona, que esto no arranca, que tiene los paneles, esto está aquí dando el sol que da gusto. Y preguntamos cómo se encuentra el seccionador de continua y como está en la parte inferior, hay un poquito escondido para hacer la trampa, pues está en posición 0, ¿vale? Aquí esto ya, vamos, no puede volver a pasar porque lo tengo en todo el centro, pegado al ventilador, ¿vale? Lo tengo a la izquierda del ventilador, con lo cual aquí vemos cómo el seccionador tiene diferentes posiciones, ¿vale? Pero está posicionado en la parte frontal para facilitar su visión, ¿vale? Y que no tengamos estos, pues, problemas tontos que al final cuando nos damos cuenta decimos, joder, vaya tontería. Y aquí, pues, como vemos, las diferentes posiciones, pues tendré la posición 1, ¿vale? Donde es la posición off, la posición 0, en la que yo tendré apagado mi inversor y podré bloquearlo, ¿vale? Usando un candado convencional, ¿vale? Para que no cambien. Si yo estoy trabajando en el equipo, en la instalación, para, pues, sin tensión, ¿vale? Para trabajar con seguridad, pues podré poner un candado y bloquear que nadie lo conecte sin mi consentimiento, por así decir. Luego, pues tendré la posición 2, la posición on, en la que tengo un 1, ¿vale? Para la conexión, permitir el flujo de la corriente, ¿vale? La conexión de los paneles fotovoltaicos hacia mi inversor, hacia la parte de potencia. Y tendré una posición 3, una posición lock, de bloqueo, ¿vale? Que es haciendo un cuarto de giro hacia la izquierda, ¿vale? Para que no, ahí es donde podré conectar también mi candado, ¿vale? Para que no se conecte nuevamente, como decía, para trabajar con seguridad. Aquí además, por ejemplo, también es útil para poner en ese espacio un elemento de bloqueo, ¿vale? Ya no solamente un candado, sino que puedo, por ejemplo, poner, como se hacía antiguamente con los ICPs, algún tipo de brida, ese elemento que asegura, en el que imposibilita la manipulación de forma que no sea permitida por el instalador, por ejemplo, ¿vale? Pues ahí puedo poner un candado o poner un elemento de protección como una brida o lo que fuera, para yo de esa manera asegurarme que nadie va a poder acceder ni quitar la etapa sin mi consentimiento, ¿vale? Sin que yo haya, pues, desbloqueado ese candado o cortado la brida porque lo he hecho yo mismo, ¿vale? Y no podrá quitarlo a no ser que lo haga por la fuerza, ¿vale? Si yo pongo, pues, una brida, por ejemplo, que es la forma más sencilla, y me la han cortado, pues ya sé que que han manipulado sin mi consentimiento, ¿vale? Así también puedo con esto que no se apague el inversor siempre y cuando lo tenga bloqueado, ¿vale? Con lo cual, pues aquí tenemos otra forma más de seguridad que se añade a las funciones de nuestros inversores. Y luego, pues aquí un poquito más profundo el tema de la instalación, ¿vale? Ya de por sí la instalación de los Snap Inverter era fácil, era sencilla, con la conexión del montaje del soporte mural y luego la parte de potencia insertada directamente, ¿vale? Ahora se simplifica aún más, ¿vale? Por eso lo que os comentaba de la facilidad, la flexibilidad y todo lo que se ha podido mejorar para facilitar y hacerlo más sencillo aún, ¿vale? Como vemos en la imagen, pues primero tendré que poner el soporte de pared, que es un soporte muy ligero, en el que podré simplemente hacer el anclaje del soporte a la pared, ¿vale? Y luego lo siguiente que haré será directamente el equipo, ¿vale? El inversor, la parte de potencia, porque es un conjunto, ¿vale? No simplemente lo tendré que anclar en las posiciones que tiene, para que haré como viene ahí
en la imagen hará clic, ¿vale? Veré que el concepto es como los snap inverter, ¿vale? De introducción, ¿vale? Y luego la parte de comunicación, que es la zona de comunicación, es la tapa de abajo, que es de plástico, ¿vale? Los tornillos son de media vuelta, tornillos rápidos de 180 grados, en los que simplemente con un tornillo haré medio giro y los tendré quitados, ¿vale? Con lo cual, ahí es donde decimos otra vez la fácil y la sencilla puesta en marcha del equipo. Y luego, por última parte, como veis al final de la imagen, la conexión ya no tendré tornillos, ¿vale? No tendré parte de conexión con tornillos, sino que serán también conectores rápidos, ¿vale? Los que introduciré directamente el cableado, ¿vale? Tanto de continua como de alterna, directamente al conector, ¿vale? Levantaré la patilla, introduciré el cable y lo volveré a cerrar, oyendo que hace clic también, ¿vale? Para asegurarme la conexión, ¿vale? Con lo cual, otra vez, con esto seguimos facilitando y haciendo más sencillo la puesta en marcha y la instalación de los equipos, ¿vale? Al final, optimizando el tiempo, ¿vale? Siempre optimizando el tiempo. Y como decía antes, la zona de conexión y de comunicación, aquí la vemos un poquito más desglosada, ¿vale? Como veis, en la parte de la izquierda tenemos la conexión, la zona de conexión de continua para las entradas MPPT, para la conexión de la batería. En la parte de la derecha tengo al final de la derecha la conexión de la red eléctrica, la conexión de mi red de alterna, ¿vale? Para fase y neutro y tierra o tres fases neutro y tierra en el caso de trifásico. Y al lado, si os fijáis, es ese dispositivo, ese conector del PV Point, ¿vale? Es ahí donde tendré mi salida separada directamente de la conexión de la red eléctrica. Con lo cual, de ahí, como veis que tiene tres entradas, fase neutro y tierra, saldré directamente a la conexión de un enchufe o del consumo que crea conveniente directamente, ¿vale? No tendré más que hacer, simplemente sacar un cable, fase y neutro y tierra, conectarlo a un enchufe con su elemento de protección y a partir de ahí conectar la carga que yo considere, ¿vale? Y también, como decía, en la parte central, ahora, como veis, el nuevo Data Manager que se llama Pilot, ¿vale? Ahí tendremos la comunicación Modbus, como decía, ¿vale? Para la comunicación entre inversores, ¿vale? Si os fijáis, no sé si lo podéis apreciar en la pantalla, tengo dos puertos LAN, ¿vale? Porque ya también desaparece la comunicación de Fronius como la conocían, desaparece para estos inversores, para los Snap Inverter sigue siendo la misma, pero desaparece como la conocíamos, ¿vale? Porque lo vamos a hacer mediante cable LAN, al fin y al cabo como si lo estuviéramos cableando todos a un mismo router, ¿vale? Con lo cual la comunicación de equipo a equipo se va a producir a través de esta conexión, ¿vale? Con lo cual el anillo de comunicación que conocemos en la actualidad para los Snap Inverter, pues se modifica, como se modifica el nombre del Data Manager, que a partir de ahora se llama Pilot para los Gen 24, ¿vale? Para los Snap Inverter se seguirá llamando Data Manager. Y lo siguiente que quería mostraros, pues es el embalaje, ¿vale? Cómo viene el equipo embalado cuando lo vayáis a instalar, ¿vale? Como veis en la pantalla, pues tengo la tapa, la parte frontal, luego tengo un recubrimiento de poliespan, de corcho para proteger la parte de la tapa con la parte de potencia, lo que es el inversor, y luego otra protección. Y en la parte superior a esta protección tengo la tapa, ¿vale? Así es como lo vemos aquí en la imagen, pero cuando yo lo reciba, lo recibiré al revés, ¿vale? Como vemos aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a ir montando mi equipo de uno en uno, o sea, paso por paso, y no hay opción de fallo. O sea, lo primero que me voy a encontrar es la parte, el soporte mural, que yo es lo que, según abra mi caja, es lo primero que voy a ver, el soporte mural, con lo cual lo primero que tendré que hacer es fijar, anclar mi soporte mural a la pared. Lo siguiente, tendré la protección que he dicho antes, de la última que se veía más grande, ¿vale? Esa protección estará cubriendo tendré el soporte mural, instalaré mi soporte mural y lo siguiente que veré será la parte trasera de mi inversor, ¿vale? De lo que es el inversor en conjunto, con lo cual lo sacaré de la caja y lo instalaré, lo conectaré en la base, en el soporte mural, y ahí tendré que quitar primero la zona DATCOM para cablear la continua y cablear la alterna y las comunicaciones, y ahí es donde tendré la otra protección que separará la parte de potencia con la tapa, ¿vale? Con lo cual, una vez haya hecho ya mi cableado, quitaré la última protección que cubre la tapa y
lo último que haré será anclar y fijar la tapa, ¿vale? Y como decía, con esos conectores, con esos tornillos de media vuelta de conexión rápida, ¿vale? De 180 grados. Una vez hecho estos 3 pasos, que son así de sencillos como es en la imagen, también tenemos, bueno, existe una guía rápida de instalación que vendrá directamente como los Snap Inverter. Me da una guía de instalación rápida en la que vienen las imágenes súper simplificadas para, bueno, hacer los pasos lo más rápido y fácil posible, como vengo diciendo todo el webinar, ¿vale? Facilitar la instalación y la rapidez en el montaje. Y aquí lo vemos, la diferencia entre el inversor primo y el inversor simul, las distancias que tenemos que mantener, lo que decía al principio, la facilidad y la mejoría en cuanto a poder instalar varios equipos en un espacio más reducido, por así decir, y como decía, IP66, que no lo he comentado al principio, en los equipos, y el montaje, y esto permite el montaje a la intemperie, pero como siempre decimos y como vemos en la imagen, siempre es recomendable que no le incidan directamente los rayos del sol, ¿vale? Como veis en la cuarta imagen de la derecha, que sale el sol con una especie de tejadillo cubriendo el equipo, ¿vale? Para que no le incida directamente los rayos del sol y de esta manera seguir manteniendo lo que decíamos, estas temperaturas óptimas, ¿vale? Incluso la incidencia de la lluvia siempre es mejor, aunque tenga la posibilidad de instalar el equipo en la intemperie, pues una protección adicional que no supone mucho, ¿vale? Siempre va a ir a ayudar a mantener la vida útil del equipo, ¿vale? Como vemos, bueno, pues el resto de imágenes donde tiene sentido toda la instalación, las altitudes, donde no es recomendable instalarlo en zonas agropecuarias, donde tengo animales, en industrias, ¿vale? En industria se refiere donde tenga, pues, que puedan producirse gases nocivos y demás, ¿vale? Pues todas estas circunstancias que ya conocemos, ¿vale? Donde ambientes que haya mucha suciedad, pues no son para nada recomendables, ni tampoco en zonas de paso habitual de personas o animales, ¿vale? Porque como ya sabéis, pues los equipos al producir energía tienen el ventilador, como decía antes, va a estar en funcionamiento durante un tiempo, ¿vale? Con lo cual ese sonido puede llegar a ser molesto si lo tengo en la oreja pegado todo el día, ¿vale? Con lo cual eso pues es un poco de sentido común. Y continuamos con la visión del interfaz, ¿vale? Que la visión del interfaz, no quiero poner display porque realmente no es un display, ¿vale? Pero como podemos ver, pues tengo dos LEDs, ¿vale? Uno a la izquierda, que será el LED de operación, y otro el LED de comunicación, en el que me iré indicando en función de cómo estén flasheando, si tengo una luz verde fija, pues si está verde fija, pues todos sabemos que eso está funcionando bien, ¿vale? Si lo tengo en rojo, pues igualmente todos sabemos que hay algo que falla, ¿vale? Luz roja, error, seguro. Y bueno, pues luego si veo el LED de operación en amarillo, pues es que está en stand-by, ¿vale? Eso quiere decir que no ha arrancado, por ejemplo, a primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde se ha parado, está en stand-by, ¿vale? Pero el equipo sigue encendido, ¿vale? En stand-by. Si lo tengo flasheando en amarillo, pues tendré algún tipo de aviso de error, ¿vale? El LED de comunicación pulsando el botón central, ¿vale? El pulsador central, que no es un pulsador realmente, que es simplemente como si fuese un botón táctil, como los móviles prácticamente, ¿vale? Pues igualmente podré activar el punto de acceso Wi-Fi, porque al final, siempre que quiera yo, por ejemplo, ver lo que decía al principio con la aplicación, siempre que yo quiera ver la producción instantánea de mi equipo, que la voy a tener directamente en SolarWeb, ¿vale? Porque es lo que más sentido tiene, tener todas mis instalaciones monitorizadas y registradas en SolarWeb con un Smart Meter para además saber la producción junto con el consumo de mi instalación, pues directamente el display, la información instantánea de mi equipo, la puedo tener en SolarWeb, pero la puedo también tener directamente conectándome a través de la Wi-Fi del equipo. Pues al fin y al cabo será el display. Los datos internos del equipo los obtendré directamente en mi smartphone, ¿vale? Me conectaré ese display, abriré un navegador como siempre hago para configuraciones y ahí veré toda la información. Datos de continua, datos de alterna, datos de frecuencia, los datos que puedo ver ahora mismo en los Snap Inverter, pues lo veré en el display de mi teléfono móvil. Códigos de error, ¿vale? Ahí puedo ver el registro, tener un montón de información que al fin y al cabo, con un acceso súper sencillo y súper fácil, además de tener la plataforma SolarWeb, que es el principal elemento de control de mi instalación, ¿vale? Más que ir a la instalación y conectarme a la Wi-Fi del equipo, el elemento de comprobación de mis equipos, de mi instalación, será siempre con SolarWeb, ¿vale? Donde recibiré mensajes de error y demás.
Vale, pues como decía, aquí vemos las nuevas diferencias frente a los equipos Snap Inverter. Y por último, me gustaría comentar el concepto de servicio que se sigue manteniendo, ¿vale? Para seguir dando valor a nuestros FSPs que están ahí al pie del cañón, ¿vale? Y el concepto de servicio sigue siendo el mismo, ¿vale? Aquí vemos el despiece de los inversores, donde tengo la etapa de potencia, como veis en la imagen, es un conjunto, ya no vamos a tener diferentes tarjetas que podemos cambiar de filtro, de continua, de alterna, ¿vale? Como los Snap Inverters, sino que tendré directamente la etapa de potencia en el que, al fin y al cabo, si tengo cualquier tipo de avería, cambiando lo que es la etapa en conjunto, como vemos en la imagen, que pesa menos de 20 kilos, quiero recordar, pues podré hacer la sustitución de cualquiera de los equipos que pueda tener alguna avería, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El pilot, como decía, la comunicación, el elemento de registro de datos, el antiguo Data Manager, ¿vale? Con sus conexiones de Modbus, con su antena Wi-Fi, ¿vale? El pilot, si tuviese cualquier tipo de avería, igualmente, pues cambiando directamente este dispositivo, los tendría solucionado, ¿vale? Y por último, pues el inversor, ¿vale? Aquí, en la mayoría de los casos, las operaciones de servicio no se van a realizar cambiando el inversor, porque con la etapa de potencia estoy cambiando prácticamente el inversor, ¿vale? Pues, conseguimos facilitar un poco más incluso el transporte, ¿vale? Y por último, pues diferentes despieces como pueden ser la tapa, el cover de la parte de comunicación y de conexiones y la tapa frontal, ¿vale? Y por último, el ventilador, ¿vale? Si tuviese cualquier tipo de incidencia sobre el ventilador y demás, pues cambiándolo sería suficiente, ¿vale? Como vemos en la imagen. Y hasta aquí el webinar de hoy, ¿vale? Quería dejaros este mensaje de apoyo, de ánimo, de fuerza, ¿vale? De que todos los días sale el sol, como imagino que estaréis viendo en nuestras redes sociales, ¿vale? El hashtag de yo me quedo en casa. Y bueno, pues saber que todo saldrá bien, que con la solidaridad por delante conseguiremos vencer de todo esto que estamos sufriendo, ¿vale? Y nada, como siempre, muchas gracias por asistir a este webinar. Como decía, encima, además, en estos momentos difíciles, que es una forma también de poder seguir manteniéndonos informados. Gracias por asistir, espero que os haya servido de ayuda. Como siempre, recibiréis en los futuros días el link para volver a ver el vídeo, se subirá a YouTube en pocos días, recibiréis la presentación también, ¿vale? Como siempre. Al final tendréis ahora, antes de desconectaros, para dar vuestro feedback, dar vuestras opiniones, sugerencias y demás, como siempre. Así que nada, muchas gracias a todos, gracias por vuestra asistencia y todo saldrá bien. Un abrazo. Hasta luego.